Hola, buenos días, soy Mauro y bueno, en primer lugar me gustaría dar las gracias por haber venido, haber disfrutado de esta obra tan singular. Creo que todos coincidimos en que ha sido una obra que sí, ¿no? Que nos ha conmovido cosas distintas y que, pues bueno, el lugar de acción ha sido todo aquí en el patio de Butaques, ha sido muy interesante, ¿no? Exactament, i per això el que volem és ara obrir com una espècie d'espai de trobada on puguem expressar i pensar, perquè dona molt que pensar això que hem vist, i anem a proposar una proposta una mica diferent a la que estem acostumbrats a fer i a veure en els col·loquis postfunció. Sí, pero antes de comenzar con este coloquio un tanto distinto, nuestros compañeros de primero de bachiller, que por ahí van, nos van a mostrar algo distinto, algo que han preparado y a ver qué es lo que tienen preparado para nosotros. Esperem. A vos. Bé, ara volem començar amb un joc que hem anomenat el joc de l'espectador i el que volem és crear com un espai de ressonància per a poder ser lliures de pensar i reflexionar sobre el que ens ha transmet o hem sentit al llarg d'aquesta obra. I el primer que volem demanar és al tècnic que baixi una mica la llum per crear una espècie de llum tènue, una mica més fosca, d'acord? I el que volem fer és que tanquem tots els ulls durant un minut i pensem i reflexionem sobre el que hem vist. I una vegada haig de passar aquest minut, volem que expresseu amb una paraula, ja siga una emoció, un so, una imatge, un color, el que siga, amb una paraula el que penseu o el que us va transmetre aquesta obra. Que passi el minut. Una vegada passat aquest minut, m'he adelantat un poc. Una vegada passat aquest minut, el que volem és que sigueu lliures de dir la paraula que siga, que primer vos vingui a la ment, per favor, sí, que s'encenguin una mica les llums, perquè ens puguem veure tots. I anem a dir una paraula, si voleu començo jo. A mi la primera paraula que m'ha vingut és incertidumbre. Yo, discrepancia. Anem passant el micro, si voleu. Tiempo. Esperanza. Sorpresa. Desesperació. Complicitat. Temps. Distensión. Estresante. Ansiedad. Homogénea. Paréntesis. Efectos especiales. Paciencia. Incoherencia. Insatisfactorio. Beckett. Tenedor. Expectació. Libre albedrío. Extravagante. Nudo. Confusión. Nada.
Estrés. Diferente. Risa. Retrato. ¿Algo més? Tú querías decir una cosa, ¿no? ¿No? Sí, ¿no? Desesperanza. Única. Sociedad. ¿Ya? Vale, ahora vamos con la segunda propuesta. Muy bien, la tercera dos. Básicamente esta propuesta, la siguiente, se va a basar en formular una frase que comience con la palabra no, necesariamente. Tiene que ver con la experiencia que hemos vivido aquí en el patio de butacas, pues por ejemplo, también pueden ser comentarios tanto positivos como negativos, ¿eh? Por ejemplo, no me ha gustado al final, o no he visto propuesta tan original como esta, la que sea, pero tiene que comenzar por la palabra no. No te la puedes perder. No entiendo nada. No sé en qué momento ha empezado la obra. No me esperaba nada. No va a venir. No sé qué acaba de pasar. No me he dormido y sin embargo no recuerdo nada de la obra. No sé qué es parte de la obra. ¿Algo més? No sé cuánto dura. No me he encontrado bien viéndola. No, no, no. No hace falta que sean cosas coherentes, ¿eh? O sea, ¿ninguno más? ¿Tú? No hay fallas. No me he sentido del todo identificado. No sé. Vale, pues vamos por la tercera. Vale, la tercera tenéis que formular una pregunta, pero esta pregunta no va a tener respuesta. Esto es básicamente para que cada uno de nosotros se formule su propia respuesta como quiera. Es decir, no hay ninguna respuesta fija, ni correcta, ni verdadera. Cada uno que llegue a su propia conclusión con las preguntas que las formularéis, ¿vale? Puede ser dirigida al teatro, a vosotros mismos, al compañero que tenéis al lado. Simplemente tus preguntas hayan tenido que ver con la experiencia que hemos vivido aquí, ¿vale? ¿Nos podríamos haber ido en algún momento de la obra? ¿A alguien le ha dado un ataque de ansiedad? ¿Tienes ganas de participar en algún momento de la obra?
¿Godó estaba avisado de que le esperábamos? Debería de haberme dormido como el señor que tenía detrás. Oh. Algunes ¿La volveríais a ver? Si se hubiese sabido lo que iba a pasar, la gente hubiese pagado para venir. Levantad la mano un poquito más alta, ¿vale? Un poco ciego. realmente se ha acabado la hora. Hola, hola. ¿Cuándo viene la explicación? Si no te gusta el teatro, ¿para qué vives? Necesitamos explicación. Ana y yo somos dos actores que formamos parte de la obra. No. ¿Ninguno más quiere? No? Vale. Val, doncs ara per concloure aquesta espècie de col·loqui anem a fer una... Gràcies. Anem a fer una pregunta-acció, d'acord, que 11 alumnes de primer d'edat i de quart d'ESO s'han preparat una espècie de pregunta i ara veurem què fan. Els voluntaris poden venir a mi, vale? I ens veiem en aquella porta. Són adaptacions del guió perquè com és un procés viu això i no podem pujar a l'escenari, farem una adaptació. Vale? Cuidado. Esto era así, ¿no? ¿O cómo era? ¿Vale? Pues no sé dónde. Vale, chicos. Sí, vamos. Lo tiene bien. Sí. Que me lo he pensado antes. Qué horror. Lo levantamos más, ¿no? Porque si no, no se verá. Es que esto es muy chungo, ¿eh? Si lo levantamos más. Arriba, no me digas. Ah, bueno, vale, gracias, menos mal que Muy bien. Ara vosaltres treu la conclusió que mireu Vale. de tot el que vulguis. Vale, y ahora ya para finalizar sí que vamos a, bueno, si queréis, quien quiera, vamos a expresar nuestras opiniones de una forma más convencional, vamos a relatar lo que hemos sentido, sin preguntar nada, sin necesidad de decir una palabra o una idea. Quien quiera relatar lo que ha sentido a lo largo de la función, pues que lo diga. Libremente. ¿Algú vol expressar la seva opinió? Vale, empiezo yo. Yo creo que esto ahora ha dejado claro que el teatro parte de la base de que alguien está haciendo algo y alguien lo observa. O sea, eso ya es teatro. Y yo creo que esta función lo ha dejado bien claro. No sé, bajo mi punto de vista, creo. A ver, yo, mi opinión me ha gustado mucho porque es que era muy diferente a los que hemos visto antes, pero era como que no sabías que era parte de la actuación y hasta el final no sabías quién era actor o quién era actriz porque estabas muy rayado, pero no para mí no ha tenido coherencia, pero ha estado bastante bien. O sea, me ha dejado bien gusto de boca. I jo també una cosa que vull dir és que m'agrada molt com hem trencat aquesta jerarquia entre espectador i actor, perquè estem tots al mateix nivell i era com més familiar i més còmode tot, no?
a mi al principi no m'havia agradat perquè jo m'esperava veure doncs Estrago i Vladimir, no sé què feien, però puedo ser més fàcil. Y al principio me había gustado porque me hacía ilusión ver a los actores y tal, pero después, como teníamos aquí también a una actriz y nos estaba diciendo cosas, también veíamos a la gente hablar de una punta a otra, chillarse, y también ha sido súper gracioso. Y pues, al final, creo que sí. Al final sí. Ha estado bastante bueno. Y bueno. Dora y Carlos. A mí no me acaba de gustar porque prefiero una obra en la que pueda centrar mi atención en una cosa y no en muchas partes de distintos sitios que no llego a ver del todo, debido a que estamos todos en el mismo nivel, no digo jerárquicamente, sino en el mismo sitio. No es lo mismo que un escenario. Bueno, al principi es podia intervindre lliurement. És que cada volta que intervenia... Yo no sé nada, yo sé lo mismo que tú. A mi sí que m'ha agradat perquè, no sé, trobo que esta versió, encara que no ha sigut molt sobretot com a tal, sí que ha provocat una reacció molt pareguda a la que va tindre l'obra original quan va ser estrenada a 1953. Aleshores, jo també penso que aquesta forma de reflexionar i aquesta expectació o no sé, aquesta reacció cada cop suposo que és diferent segons el públic i això també, no sé, fa reflexionar un poquet a l'espectador i això també fa que l'obra siga original. No sé. A mí me gustaría destacar, por un lado, los efectos de arte, de luces, de colores, el escenario me ha parecido súper bonito. Y como María José, me gustaría que me explicaran cómo han hecho todo. Y luego, por otro lado, también me ha gustado que me dieran un espacio que he dicho antes de paréntesis, de no hacer nada, ni siquiera poner atención excesivamente a tal, sino hablar con mis compañeras, estar sentada, calentita, guay, o sea, bien. No me ha importado, no me notaba perdiendo el tiempo, y luego me he quedado de la obra con la parte de que ha intervenido hablando sobre vivir el momento, que me ha gustado bastante, y me quedo con esas tres cosas, por mi parte. Ah, perdón, y una reflexión, me hubiera gustado saber si los espectadores, en vez de ser de vuestra edad, habrían sido más pequeños, de primaria, por ejemplo, si algunos se hubieran atrevido seguramente creo que se habrían atrevido a interactuar y decir qué está pasando, pues yo me subo al escenario y voy a ver qué hay detrás de la cortina, o cosas así. Me hubiera gustado hacer ese experimento y cómo habrían reaccionado los actores ante ese espectador. Yo creo que es interesante ver una función como Godot que rompe con los esquemas totales, o sea, por completo, mejor dicho, del teatro. Y no sé, yo creo que también han tratado de incomodarnos y yo creo que lo han conseguido, no sé. Ha sido muy divertido. Y hasta aquí. Pero que expliquen que alguien explique la plástica del... Sobre todo porque també ha fet una representació dels diferents tipus de personatges que podem trobar en la nostra societat. El hater que diu que el teatre és una pèrdua de temps, o la que diu que el teatre és cultura, els dos que s'estan barallant, que no diuen res, només es callaren un a l'altre. I no sé, crec que és una bona representació del que ens podem trobar en el dia a dia al nostre voltant. Una mujer de aquí, y yo también estoy interesado en saberlo, ¿quién está al tanto de la plástica que ha habido aquí detrás? Porque ha sido muy guay. Lo ha dicho hace un momento también. Si alguien lo sabe, no sé. Sí, jo ho sé. Sí, pues si me dices. La setmana passada es diu Blanca Añón. Podeu mirar tot el que fa. Ella a l'Insta, per exemple,
és que l'he descobert a partir d'aquesta obra i em sembla super brutal el treball que fa. Es diu Blanca Añón, ¿vale? L'escenògrafa. Jo voldria dir que he vingut 3 vegades ja a veure Godot i cap és igual. I jo crec que aquesta obra es construeix amb cada experiència. O sigui, no, és impossible que sigui igual una a l'altra. O sigui, la interacció amb el que passa aquí entre tots nosaltres és el resultat final de cada posada en escena, de cada dia que es fa. I no té res a veure un públic amb l'altre i al final també nosaltres hem volgut fer aquesta cloenda amb aquesta pregunta-acció sobre qui actua al teatre, perquè creiem que és com una reflexió que hem treballat al voltant de Godot, perquè qui actua, no? Actuen els actors, qui són actors, qui no són, qui són espectadors, els espectadors actuen o no actuen. No sé, tota aquesta reflexió ens agradaria també compartir-la avui amb vosaltres i ho hem fet a través d'aquesta pregunta. I no sé, també m'agradaria saber, no sé si vos heu sentit com més acollits o escoltats com a públic fent aquest tipus de proposta de postfunció en la qual vos simplement deixem fluir una mica més el que hem sentit o experimentat i posem com el focus en l'espectador, en el públic. No sé si vos heu sentit més acollits i més escoltats. Algú vol contestar o dir alguna cosa? Aquesta pregunta que us faig. Jo vull dir que sí que m'he sentit molt més acollida perquè m'ha agradat molt com li hem donat la importància que té el paper de l'espectador, perquè vulguis o no, sense espectador no hi ha teatre. Que sí que m'ha agradat molt la importància que li han donat a l'espectador. Me ha gustado, pero a mí lo que me ha faltado también es lo de siempre, preguntar alguna duda o algo que has tenido. Me ha faltado bastante. Ya está. Oye, ¿nadie tiene ninguna pregunta acerca de las sillas? Porque yo sí. ¿Qué significa? ¿Las haya hecho? Yo voy a explicar la que tiene la manta por encima. Básicamente, esa es así porque ningún espectador es igual. Entonces, cada uno, como es diferente y al verlo nunca sabes cómo va a ser realmente por dentro. Entonces, por eso está tapada, para que cada uno se imagine cómo es ese espectador sin siquiera verlo. Y eso. A ver, nosotros hemos hecho las sillas como una simbología de lo que representa el espectador y cómo cada uno veíamos la función del espectador dentro del teatro. Yo explico el significado de la silla que veis que tiene la estrella y el corazón, que realmente es una silla negra que tiene estrellas pintadas como si fuera un espacio, que cada uno es como un espacio de pensamientos y que realmente el espectador es el corazón o el centro de la vida del teatro. Porque no hay teatro si no hay actor, pero tampoco hay teatro si no hay espectador, entonces de ahí viene esta idea. ¿Y las demás? Bueno, que la otra silla negra no se ve muy bien, pero tienen como agujeros de bala y de ahí salen unas flores que representaría como el impacto que da una obra de teatro al espectador y de ahí pues florece un pensamiento nuevo, te ha cambiado alguna perspectiva y luego habíamos pensado hacer un ojo y un río con silicona, pero no dio tiempo, entonces nada. Estoy un poco obligado a la gente a hablar, pero...
A ver, en un principio queríamos poner solo la silla, porque, bueno, tú eres espectador, si decides levantarte e irte en mitad de la hora porque no te gusta, es tu decisión. Y luego decidimos darle un toque como si fuera un espejo. Y ya está. ¿Algú vol dir alguna cosa més o ja està? Pues nada, pues muchísimas gracias por haber venido, los que habéis participado.